Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábado de Conferencia en Fusenda. Hoy vamos con un tema muy importante, un tema que se trata en diferentes libros, como En Nuestro Hogar. Hay un discurso de un orientador sobre el miedo. Es el miedo y sus variados efectos. Va a ser dictado desde la ciudad de Santa Marta por nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués de Sesmar. Y bueno, como toda... bueno, primero que todo vamos a ver quién es Nancy. Vamos a presentar a Nancy. Nancy pertenece a la Sociedad Espírita de Santa Marta, Sesmar. Es cartagenera y se inició en la Sociedad Espiritista de Cartagena, SEC, hace aproximadamente 40 años, desde 1983. Es de profesión contadora pública titulada y prestó sus servicios a la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, como contadora durante 9 años, aproximadamente. También prestó sus servicios como contadora en SESMAR durante 26 años y en otros centros espíritas de la costa. Contribuye con exposiciones y conferencias. Socia fundadora de la Fundación Fuente de Luz en Gaira, Santa Marta, la cual funcionó durante 18 años y fue cerrada por motivos de la pandemia. Esa es nuestra Nancy del Socorro Gaviria Banqués. Y para iniciar nuestra tarea del día de hoy, vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Augusto Santana, también de SESMAR, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Luis Augusto. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana Nancy. Buenas tardes, hermano Abel. Y todos los que nos escuchan a través de este sistema. Vamos a hacer la oración de apertura como todas las veces que hagamos una charla espírita para pedir la colaboración, la asistencia del plano espiritual superior. Hacemos una reflexión, cerramos los ojos para ver con los ojos del alma a estos bellos hermanos que nos asisten y que están con nosotros en todo momento para indicarnos con mucho amor lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Padre amado, Dios de amor único y verdadero. Bendito y alabado seas, Padre querido, dándote gracias infinitas y nuestra infinita gratitud por todas las cosas bellas, hermosas que tú nos das, que son todas. Gracias, Padre. Esta tarde estamos aquí, Padre, con el ánimo de oír una charla hermosa que nos orienta sobre algo que al principio de la vida nos hizo bastante daño, el miedo, y que todavía lo seguimos sintiendo a pesar de todas las cosas que nos ha dado. Te pedimos, Señor, que permita en nosotros la presencia de hermanos superiores, todos aquellos que estén conectados a esta charla, la misma senda esté asistida por hermanos superiores para que esta charla se dé en todo lugar, en todo momento, con el ánimo de que nosotros los seres humanos que estamos en este camino de escuela, de aprendizaje, lo podamos oír y podamos gozar de él y avanzar rápidamente. Que esta noche sea una noche de paz, de armonía, no solamente acá en nosotros, sino en el mundo entero. Queremos paz, armonía y amor, Señor. Gracias y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Luis. Y Nancy, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Muchísimas gracias, hermano Abel. Gracias. Buenas tardes para todos, hermanos. Presentes en esta sala, hermanos, unidos a través de este medio, de las redes sociales, bajo el ideal espírita cristiano. Damos gracias a Dios por este encuentro y gracias a Fusenda por esta invitación. El tema para desarrollar hoy lleva por título El miedo y sus variados efectos.
La historia sobre las costumbres del ser humano ha demostrado a través del tiempo y enseñado las manifestaciones de su comportamiento individual y colectivo, demostrando además los resultados alcanzados por medio de la puesta en funcionamiento de las fuerzas energéticas físicas y mentales saludables o la parálisis atrofiante por energías enfermizas. En su recorrido del camino evolutivo, la criatura humana ha vivido etapas de violencias físico y espirituales, como las guerras, el duelo, los crímenes, señalando momentos de barbarie humana que aún en nuestros días se siguen presentando debido al desconocimiento de las leyes superiores que liberan al ser de las costumbres del pasado. La meta de todo ser es, por la ley de evolución, la conquista de la perfección en todo lo que representa sentido existencial, que se manifiesta por conducto de la vivencia de las virtudes. A la vanguardia de estas cualidades ennoblecedoras va la fuerza del amor, que desencadena la paz, que vence la violencia, la armonía que conlleva al equilibrio y la dulzura que consume la amargura, la paciencia que sabe esperar. En cuanto el individuo va preparando su atención psíquica al entendimiento lógico de las directrices establecidas para seguir seguro y confiante el camino de la autorrealización, descubrirá que solamente por intermedio del trabajo de renovación interior, lo que quiere decir eliminar las costumbres perjudiciales, se puede alcanzar el fruto de la paz. Dentro de estas costumbres perjudiciales se encuentran algunas manifestaciones emocionales patológicas, entre ellas el miedo. El miedo, tenemos una definición de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También nos dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Veamos, hermanos, entonces, un concepto científico de los señores Facundo Manes, que es neurólogo y neurocientífico, y Mateo Niro, que es especializado en un campo de las letras llamado glotopolítica. En su libro, Ser Humanos, ellos nos dicen, la ciencia del miedo, que vivimos en un estado emocional. Cuesta imaginar cómo sería nuestra vida sin alegrías, tristezas, enojos o miedos. Que las emociones constituyen una parte crítica de nuestra experiencia que adhiere color a nuestros estados mentales e influyen en nuestras conductas. También son claves para el ejercicio de la memoria, para tomar decisiones, para ayudarnos a evitar el dolor y a buscar el placer. En todo aquello que nos resulta realmente importante, están involucradas las emociones. Nuestros antepasados que vivían en cavernas debieron desarrollar estrategias vitales para enfrentarse a diferentes amenazas. De esta necesidad,
surgió una respuesta que casi sin pensar nos permite realizar una acción inmediata, atacar o huir. Estas conductas seguramente se formaron sobre las bases de otras más primitivas y así sucesivamente. Después de miles de años, el mecanismo se mantiene intacto. En esto consiste el miedo. Se trata de un estado emocional negativo generado por el peligro o la agresión próxima. Cualquier otra emoción puede ser pospuesta. El miedo no se puede posponer. Hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto de alguna manera. Como uno tiene que responder al miedo de manera inmediata, siempre se haya privilegiado en relación con otras emociones. La amígdala, La amígdala, un pequeño núcleo de neuronas situado en los lóbulos temporales de nuestro cerebro, desempeña un papel crucial en la detección y expresión de ciertas emociones, pero particularmente del miedo. Entonces dicen que las personas con lesiones en esta parte del cerebro tienen dificultad para reconocer expresiones de miedo en otras personas y presentan un déficit en su memoria emocional, es decir, carencia de memoria vinculada con eventos pasados personales que tuvieran una connotación emocional especialmente negativa. ¿Cómo podríamos caracterizar la secuencia de eventos que nos ocurren cuando sentimos miedo? Nos dicen ellos, imaginemos el caso extraordinario de un tigre hambriento entre en nuestra casa. ¿Qué es lo primero que nos sucede? Sin dudas, los cambios en nuestro cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la sensación de terror y pánico. Estos últimos dos procesos son diferenciables. El primero podemos medirlo de manera objetiva. El segundo, a través de un autorreporte que nos brinda la misma persona que lo experimenta, es decir, del procesamiento de la emoción. Ante un estímulo amenazante, se activa la amígdala, que actúa como una central de alarma en el cerebro, y se inicia una respuesta que involucra a nuestro organismo para la huida o la defensa. Como necesitamos un mayor flujo de oxígeno para sus músculos, especialmente los grandes músculos del sistema de locomoción, se acelera la respiración para proveer más oxígeno y la frecuencia cardíaca también se acelera para entregar más rápidamente ese oxígeno a través del torrente sanguíneo a los músculos principales. Los vasos sanguíneos en la piel se constriñen para que haya el menor sangrado posible en el caso de una herida. Esta constricción produce la conocida sensación de los pelos de punta. Con el fin de proporcionar el combustible suficiente para el esfuerzo, las glándulas convierten los carbohidratos almacenados en las células en azúcares circulantes en sangre. El sistema inmune también está implicado en todo este proceso. Entonces, hermanos, esta explicación que nos dan estos señores
Es clara, es interesante y todos nosotros hemos vivido algunos episodios de miedo y hemos comprobado y hemos visto que realmente el miedo nos hace a veces empalidecer. Es cuando dice que el torrente sanguíneo se activa, el corazón se activa para mandar ese torrente, ese oxígeno más rápidamente a la sangre y que los vasos se constriñen para evitar hemorragia, y es verdad. Todos esos procesos se viven a través de ese miedo que es un proceso que nosotros pues lo manifestamos en diferentes formas. Hay personas que a través del miedo tiemblan, otros se quedan mudos, paralizados, otros sacan fuerzas, otros, mejor dicho. Entonces, hay muchas respuestas del organismo para la manifestación de esa emoción que es el miedo. Tenemos que el libro Liberación por el Amor, de la autora espiritual Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, define lo que es el miedo en la siguiente forma. Dice que el miedo, sin embargo, es un fenómeno normal en la vida. Cuando se está frente a lo desconocido o con la expectativa de algún resultado como fruto de la inseguridad emocional. Ella lo cataloga como un fenómeno normal de la vida. Y acerca del origen del miedo, nos dice lo siguiente en su libro. La misma Juana dice que los errores y los crímenes practicados durante la fase inicial de conquista de la razón y del discernimiento, debido al despertar de la conciencia, tiene origen en los archivos profundos del ser y reaparecen en la personalidad como una imposición opresora, que muchas veces resulta inevitable la instalación mortificante de la conciencia de culpa, que inconscientemente induce al miedo. Ese es uno de los orígenes, conciencia de culpa, que inconscientemente induce al miedo. Dado que se trata, dice ella, de un fenómeno natural, todos son víctimas del miedo a lo desconocido. Se puede afirmar que existen factores endógenos y exógenos que responden por la presencia del miedo, nos dice la hermana Juana. En el primer caso, los comportamientos inoportunos de reencarnaciones anteriores lograban en los pliegues del perispíritu, que a su vez instala en el inconsciente profundo las matrices del temor a ser identificado, a ser descubierto como autor de los daños que produjo a otros y que intentó ignorar tras la máscara de la inocencia. En ese sentido, podemos incluir las perturbaciones de naturaleza espiritual en forma de sutiles obsesiones, como consecuencia de aquellos tantos desafortunados que quedaron sin resolver en el pasado, en nosotros mismos. En el segundo caso, las actitudes educacionales en el hogar, las relaciones familiares agresivas, la falta de respeto a la identidad infantil, los relatos espeluznantes con los cuales muchos adultos se complacen para atemorizar a los niños, al igual que los comportamientos agresivos de las personas, producen miedos que se intensifican a medida que el crecimiento mental y emocional amplía la capacidad de conducta del educando. Tenemos, hermanos, que como ejemplo de este caso, o del primer caso, factores endógenos internos en nosotros, podemos mencionar los que encontramos en el libro Muchas vidas, muchos maestros, muchas vidas, muchos sabios,
del psiquiatra norteamericano Brian Weiss. Brian Weiss, que es un médico psiquiatra que es conocido por sus investigaciones sobre la reencarnación, las regresiones de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Él explica claramente y ha sanado, ha logrado que las pacientes superen todos esos conflictos emocionales por factores intrínsecos de vidas pasadas a través de las regresiones. Son factores endógenos. Y continúa diciendo la hermana Juana, refiriéndose a los factores exógenos o externos. Dice que al mismo tiempo, los aterradores fenómenos sísmicos que periódicamente arrasan el planeta, que ciegan vidas, que destruyen ciudades y amenazan a otras, así como también el virulento terrorismo político internacional, la violencia urbana, las injusticias sociales profundas, la competencia perversa para proyectarse en el mundo de los negocios, de los entretenimientos, del poder de diversa naturaleza, produce miedo en aquellos cuya constitución emocional, perturbada desde la infancia por los temores que se le inculcaron, se desborda de manera inquietante. Aquí, amigos, nosotros podemos poner los ejemplos que suceden en la sociedad, que realmente desde la infancia se le transmite a esa población el miedo a través de las costumbres que hay en muchos hogares o en muchas personas, de decirle cosas para obligarlos a obedecer, para obligarlos a que se comporten de una o de otra manera. Le infunden el miedo con imágenes terroríficas, con cuentos o historietas impactantes, con voces ruidosas. Y por supuesto, eso va quedando grabado en la psiquis de la infancia del niño. Además, nos dice esta hermana, la impotencia del ser humano ante los fenómenos de la naturaleza y la relativa indiferencia que algunas autoridades del mundo mantienen hacia sus gobernados. Generan en cada individuo el miedo de suponer que se es la próxima víctima, lo que lleva a la necesidad de que se refugie en el silencio y en el temor que ataca amenazante. Entonces tenemos por un lado la indiferencia, la impotencia ante las situaciones que nos suceden en la sociedad. Entonces se entra en un silencio, en una situación de introspección, y con ese silencio, ¿qué pasa? Que el temor se va consumiendo, atacando y amenaza, por supuesto, a la salud en todos los aspectos: salud emocional, salud psíquica, salud intelectual, salud física, salud moral. Lo que estamos viviendo hoy en día, amigos, como les dije, no se escapa de este concepto. Estamos enfrentando todas estas alteraciones, violencias, conflictos en la sociedad a nivel político, a nivel económico, familiar, laboral. Y por supuesto, la sociedad está sumergida en un miedo hasta de su propia sombra. La violencia se ha extendido a muchos lugares en donde las personas tal vez no nos sentimos seguros, casi en ninguna parte, por las mentes desaliñadas que se mantienen en conflictos, cegando vidas, destruyendo cuanto encuentran a su alrededor, adquiriendo y apoderándose de lo que no les corresponde. En fin, es una convivencia bastante desarmonizada, conflictiva, en donde el silencio impera porque no se puede ni siquiera decir nada, pues si se dice algo, también se arremete contra esas personas. ¿Qué pasa, hermano? Es una situación bastante difícil en estos momentos, y así ha transcurrido la historia de la humanidad. El miedo ha formado parte de la vida.
y simplemente porque ese es un proceso que se vive naturalmente por el nivel evolutivo en que la criatura humana se encuentra. Por ejemplo, mencionemos algunas expresiones de miedo en la antigüedad encontradas en la Biblia. Hay enésimas citas referentes al miedo en esta carta sagrada. Nos dice, por ejemplo, el libro Génesis 15:1, dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será soberanamente grande. Aquí Abraham recibió esa ayuda, dice, no temas, no tengas miedo, yo soy tu protector. En el Éxodo 14:13 nos dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquí también nos dicen desde la antigüedad, que dijeron a ellos, no temas. Esa conexión que ellos tenían también con las fuerzas espirituales del bien, recibían esa respuesta, no temas. Y por la fe y por la confianza y por todas esas creencias que ellos tenían, siguieron adelante. Miremos que desde la antigüedad y toda la vida ha existido el miedo en la humanidad. En Salmos, por ejemplo, Salmos 34:4 nos dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Buscando de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza nos hace también perder el miedo. Y tenemos también en el libro de Lucas, sabemos que los evangelistas escribieron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Dice, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí nos invita a que no temamos nada, porque el Padre nos da ese reino. Ya sabemos nosotros, sabemos bastante de ese reino de los cielos, que es el que está dentro de nosotros, porque ese reino no está en ninguna parte, en ningún lugar que no lo busquemos, está dentro de nosotros. Ese es el reino que nos ha dado el Padre Celestial. No hay que temer. Bueno, y seguimos con el libro El hombre integral, por Juana de Ángeles y Rivaldo Franco, nos dice acerca del origen del miedo. Dice que es una consecuencia de los referidos factores sociológicos, de las presiones psicológicas, de los imperativos económicos, que no obstante es en lo esencial del ser, o sea, en el espíritu, que se encuentran las matrices de ese miedo rudo de la vida. Ese enemigo, ahí se encuentra en lo más íntimo del ser. Los problemas fóbicos proceden de las experiencias pasadas, reencarnaciones fracasadas, en las cuales la culpa no fue liberada por haber permanecido oculto el crimen o disimulado, o haber huido a la justicia, transfiriéndose a la conciencia culpable para su posterior regularización. También nos dice que acontecimientos de gran impacto negativo, pavores, intrigas perversas, homicidios programados con ribetes de crueldad, traiciones infames bajo el disfraz de la sonrisa, produjeron la actual conciencia de culpa, de que padecen muchos atemorizados del presente en el interrelacionamiento personal. Asimismo, los catalépticos que fueron sepultados vivos, que despertaron en la tumba y fallecieron después,
por falta de oxígeno. Reencarnaron marcados por profundas claustrofobias, viviendo en precarias condiciones de ansiedad mental. Que el miedo es un factor disolvente en la organización psíquica del hombre, predisponiéndolo por somatización. O sea, la somatización o hipocondría es un trastorno mental que se caracteriza por magnificar la gravedad de una enfermedad, a pesar de contar con evidencias clínicas de su inexistencia. Entonces nos dice que por somatización hay enfermedades diversas que aguardan una correcta diagnosis y una específica terapéutica. Este párrafo que todos son interesantes, pero este de los catalépticos, nosotros todos sabemos qué pasaba con los catalépticos en la antigüedad, las personas que enterraban bajo ese estado creyendo que estaban muertas. Y sucede que era un fenómeno que asimilaba que estaba muerta, y eso después de la vida siguiente, miren, estos hermanos venían marcados con esas profundas claustrofobias del miedo. ¿Por qué? Porque los catalépticos ya al volver su conciencia y verse encerrados en ese ataúd, en lo más profundo del suelo, no tenían más sino que esperar la muerte allí. Bien, entonces nos dice el libro Liberación por Amor, también nos da un concepto acerca del origen del miedo, de la misma Juana de Ángelis, Liberación por el Amor. Dice que es en un análisis profundo, las raíces de ese miedo vergonzoso se encuentran en la idea de la muerte como destrucción de la vida, o en las connotaciones teológicas con respecto al adormecimiento que perdura hasta el momento del juicio final, cuando se produciría la selección definitiva de los espíritus. Ya nosotros sabemos que esto que nos dice la hermana Juana, bueno, la idea de la muerte como destrucción de la vida. Para algunos, la muerte es el final de todo. Se acabó todo, ya no hay más nada, y por eso hay muchos que temen a la muerte. Y muchas expresiones que se escuchan: vamos a gozar la vida ahora porque después de esta no hay más nada. Y vemos el desorden en muchas costumbres, casualmente por ese concepto, pero es el mismo desconocimiento por su nivel evolutivo que no les permite comprender la vida después de la muerte del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que con este comportamiento, con esta idea con que las personas desencarnan, nacen en las siguientes encarnaciones con problemas de miedo, con sentimientos de culpa, y por supuesto que los afloran en su diario vivir, en las interrelaciones. Y esta otra frase que dice la hermana Juana, o en las connotaciones teológicas, con respecto al adormecimiento que perdura hasta el momento del juicio final. Ya nosotros sabemos también que por costumbres dogmáticas de algunos grupos religiosos, creen, enseñan, comparten, divulgan que cuando uno se muere, está dormido, completamente dormido, hasta que venga el juicio final. Ese juicio final donde seremos juzgados para el infierno o para la gloria, para la felicidad o el sufrimiento. Entonces eso genera miedo en las personas, porque no hay otra alternativa. Si se sabe que se va para el infierno, eso genera un miedo. ¿Y qué pasa? Que ese miedo se va con la persona. En las siguientes encarnaciones nacen con esas patologías, con esas muestras de claustrofobia. De ello resulta, dice la hermana Juana, el temor a la muerte, que se amplía en otras formas de recelo, dominando multitudes atemorizadas e infelices. Así es, se dominan masas
masas con estos conceptos. Bien, amigos, tengamos en cuenta que uno de los desafíos que el individuo tiene que enfrentar en su recorrido por el camino de la vida es la solución de los diferentes inconvenientes originados por las barreras inevitables en el ejercicio de la autorrealización. Estando la criatura humana llamada al progreso obligatorio, tanto en el aspecto material como el aspecto espiritual, le compete el deber de alimentar y desarrollar su capacidad intelectual, depurar y direccionar sus pensamientos, moldear y enriquecer sus sentimientos para contribuir en el establecimiento de mejores normas de conducta en la ejecución de sus compromisos. Es por eso que la divina conciencia universal nos ha regalado las directrices necesarias y enriquecidas de valores ético-morales, contenidas en las enseñanzas plasmadas en las lecciones cristianas, las cuales contienen el más grande compendio de virtudes que el individuo debe conquistar. Entre estas características o atributos, llamados también virtudes, que forman parte de la riqueza psíquica del individuo, aún poco exploradas, encontramos la moderación o templanza, que lo conduce a enfrentar con mayor equilibrio y responsabilidad las dificultades propias en el recorrido de la existencia, para poder trascender a la búsqueda de los ideales que liberan las emociones y sentimientos, entre ellos el miedo, el cual se manifiesta en innumerables formas. ¿Qué nos dicen los hermanos espirituales acerca de cómo se manifiestan esa forma de miedo, cómo se manifiesta ese miedo en las diferentes personas? Veamos algunas manifestaciones de ese miedo. El libro Conflictos Existenciales de la hermana Juana de Ángeles y Vivaldo Pereira nos dice: aunque de un modo inconsciente, el miedo a la muerte predomina en la naturaleza humana, como si éste expresara el pavor por el aniquilamiento de la vida. Como resultado de ello, se presentan innumerables miedos a la pérdida de empleo, de los objetivos valiosos o muy apreciados, de los afectos compensadores, de la confianza de los demás, miedo de amar. Dice que los miedos a lo desconocido, a la ociosidad, a la altura, a las personas, a las multitudes, a los animales y a los insectos, se presentan como conductas fóbicas y constituyen otros tantos desafíos perturbadores. A ellos se suma el miedo a enfermarse, a sufrir, a morir. Cuando se aguarda la concreción de algo que se ambiciona, es lógico que surjan dudas en forma de temor o que no sea viable. Cuando alguien siente afecto por otro, surge el miedo de no ser correspondido. Sustentada en esos sentimientos, la existencia se convierte en un continuo padecimiento, que es precisamente lo que el individuo tanto teme. Y el libro El hombre integral también nos da algunos conceptos sobre la manifestación del miedo. Dice que el miedo asalta al hombre, empujándolo hacia la violencia irracional o amargándolo en los profundos abismos de la depresión. Miren que esto es tan importante. El miedo empuja al hombre a la violencia irracional,
la violencia que no razona. Muchos de nosotros aquí en este planeta Tierra estamos todos buscando parámetros educativos, parámetros que nos ayuden a trascender de todas estas esferas de sufrimientos, de conflictos, de angustias. Pero sucede que todavía tenemos la irracionalidad intrínseca allá en lo más profundo de esa espiritualidad. Y cuando todavía no nos dominamos para controlar esa irracionalidad, entramos en esos estados de violencias. Y no solamente violencias físicas, violencias morales, violencias de pensamientos. A veces podemos destruir una persona, una ciudad, un mundo con los pensamientos. Esa violencia, eso lo da la irracionalidad que todavía no hemos podido nosotros, digamos, sobrellevar, moldear, superar. Y eso, dice, amargándonos en los profundos abismos de la depresión. Por supuesto que tiene sus consecuencias. El ser humano podemos estar haciendo de sus anchas, como se puede decir. Vamos a hacer todo lo que nos place, porque yo soy así, porque yo nací así, a nadie me lo quita, pero me siento bien así. Pero sucede que después vienen las consecuencias. Y todos los comportamientos irracionales, violentos, desastrosos, bárbaros, tienen una consecuencia por ley de causa y efecto. Y estas consecuencias llevan a los abismos profundos de las depresiones, y de la depresión tienen muchas manifestaciones hasta llegar a la locura. Entonces, hermanos, también el libro Liberación por el Amor nos da algunos conceptos sobre cómo se manifiesta el miedo. Nos dice la hermana Juana que el miedo está instalado más en la mente que en la realidad. Que cuanto más se lo cultiva, más terrible se presenta, amenazando la delicada estructura emocional del individuo, que sufrirá disturbios en su funcionamiento. Oiga bien, entre más se cultiva, más terrible se presenta. Aquí recordemos que hay frases sabias, filosóficas de Cristo. Se le dará al que tiene, al que más tiene se le dará. Eso es aplicable tanto para las cosas constructivas como para las cosas destructivas. Para las cosas o acciones constructivas, si nosotros queremos hacer bien, pensamos bien, sentimos bien, queremos llevar todo lo mejor al mundo, se nos ayudará y nos darán más oportunidades de hacer el bien. Nos enriquecen. ¿Quiénes? Nuestros asistentes. Nos enriquecen, nos preparan el camino, nos ayudan a llevar ese bien, nos enriquecen y nos dan cada día más oportunidades para estar mejor. Pero si optamos por el mal, por lo desagradable, por lo desastroso, por lo tormentoso, también nos asisten. Y entre más conceptos malignos tengamos, más conceptos malignos nos vienen, o sea, peores. ¿Por qué? Porque también tenemos asistencia. ¿De quiénes? De influencias perturbadoras de las sombras, que también alimentan y nos sustentan en el camino si así nosotros lo queremos. Entonces tenemos dos caminos, el ancho o el angosto. Entonces nos dice también la hermana Juana de Ángeles, el individuo aturdido por conflictos psicológicos se permite el miedo como una actitud protectora de disgustos e incomprensiones, acuartelándose en sus sombras sin vivir en plenitud, evitando las experiencias que pueden contribuir en favor de su realización íntima. El ejemplo que les ponía, cuando uno se encierra en esos pensamientos perturbadores que no llevan, digamos, ideales constructivos de la vida plena o de significado existencial, terminamos acuartelándonos en las sombras,
sin vivir la plenitud de la vida y evitando entonces esas experiencias que nos pueden ayudar a la realización íntima. También nos dice la hermana Juana que en consecuencia huye de todos. El individuo en esa circunstancia huye de todo, aunque se mantenga locuaz y parlachín, en apariencia extrovertida, pero sufriendo la presión perturbadora de la baja autoestima y valorización personal. Y así hay muchos hermanos en el mundo, aparentemente extrovertidos, pero por dentro están sufriendo una presión perturbadora, ¿ya? ¿Por qué? Por todas esas situaciones de su interior, de sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, que debe procurar por sacarlos a la luz de la verdad libertadora, con los conceptos positivos que ayudan a dar ese salto. Nos dice la hermana también que el miedo inhibe las bellas floraciones de la amistad y de los ideales superiores de la vida, que dan sentido y significado existencial al ser. Claro, lo que dije anteriormente. Por el miedo se inhibe, se resguardan, no los sacamos, no los miramos. Todas esas bellas oportunidades que tenemos de los ideales superiores con las amistades de la vida. Y entonces perdiendo la oportunidad de buscarle un sentido existencial a nuestro ser. Se tiene miedo de amar, dice la hermana Juana, creyendo en la posibilidad de la traición o el abandono, de los intereses ocultos a la simple necesidad de compañía, eligiendo la soledad o el acompañamiento de personas descartables con las cuales no se establecen lazos de afecto real. Se tiene miedo de perder el empleo, se teme la pérdida de los amigos y de los afectos, se teme a la instalación de enfermedades en el organismo. Hermanos, también se teme a ser despreciado. Como nos dice el libro de los Espíritus en su cuestión 888A, cuando nos pregunta, entonces, ¿reprobáis la limosna? La limosna. Parece ser que la pregunta no tuviera correlación, pero la respuesta la vamos a ver. Una respuesta fraccionada, o sea, el párrafo que nos corresponde. Cuando vamos a demostrar que nos dice que también se teme al desprecio. Reprobáis la limosna y nos dice, es preciso distinguir la limosna propiamente dicha de la beneficencia. No siempre es aquel que pide. El temor a la humillación detiene al verdadero pobre, que a menudo sufre sin quejarse. A este es a quien el hombre realmente humanitario sabe ir a buscar sin ostentación. Miren, el temor a ser humillado detiene a muchas personas que realmente necesitan, que son pobres, pero tienen miedo de que se les humille. Por eso esta filosofía espírita que nos aclara todo prácticamente, porque no trae nada nuevo, como dice en sus conceptos principales. Esto amplía todo lo que Cristo nos demostró con su vida, nos dejó escrito en las lecciones, nos ejemplificó con todo lo que hizo y con todo lo que sufrió y vivió. Que la filosofía espírita es una ayuda valiosísima para que uno realmente aprenda a perder el miedo. ¿A qué le tenemos miedo entonces? Si la filosofía nos está aclarando tantas cosas y que realmente nos ayuda a comprender que es en el trabajo, en el esfuerzo y tantos otros conceptos que ya conocemos, en la dedicación, la ley de la fraternidad, en la caridad, en tantos, que es donde podemos nosotros sobresalir. Y tenemos que prepararnos nosotros e ir divulgando en lo posible
a veces hasta sin decir la palabra espiritismo, porque muchas personas que no conocen le tienen pavor a este término, pero basta con que digamos el contenido filosófico, las aclaraciones, para ir preparando a tantos hermanos con lo poco que uno ha adquirido. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? Y esto es claro. Esto nos hace comprender el significado de la vida, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí. Y tantas otras razones que solamente buscando el conocimiento lo podemos comprender y ayudar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y continúa la hermana Juana en su libro, Liberación por el Amor. Se detesta la muerte personal y la de los seres queridos, como si la materia no fuese corruptible y transitoria. Y a respecto de esto, porque la muerte no se acepta, nosotros podemos decir que estamos preparados para la muerte, pero a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando nos toque. No sabemos. Pero muchos sí detestan la muerte, le tienen pánico a la muerte. Pánico, pero igual las enseñanzas espíritas nos ayudan a comprender por qué pánico. ¿Por qué? Entonces, al respecto de este concepto que se detesta la muerte personal, nos dice el libro de los espíritus en la pregunta 961 que interroga, en el momento de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que predomina en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? Responden los benefactores. La duda en los escépticos empedernidos, el temor en los culpables, la esperanza en los hombres de bien. Esto está clarísimo. Lo podemos vivenciar cada uno en los ejemplos que observamos en el mundo. Hay muchos hermanos que llegan a la postrimería de la vida, como podemos decir, los años dorados, cuando ya el cuerpo no quiere responder a la vivencia en el plano físico y solamente dicen, he perdido mucho tiempo, perdí mucho tiempo. Si yo lo hubiese sabido, ojalá el tiempo se devolviera para hacer aquello que no pude realizar. En fin, tantos cuestionamientos. Entonces es el temor en los culpables, el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque se siente culpable de no haber hecho lo que debió hacer, lo que vino a hacer, y de haber hecho lo que no vino a realizar. Entonces, esto debemos nosotros ponerle mucha atención. Mucha atención. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra conciencia nos habla. ¿Cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal? Escuchémosla. También nos dice el libro de los espíritus. Perdón. Sí, nos dice en su pregunta 941. El temor a la muerte es para muchas personas una causa de perplejidad. ¿A qué se debe ese temor? Dado que tienen ante ellas el porvenir, nos responden los benefactores. Ese temor no tiene ninguna razón de ser. No obstante, ¿qué pretendes? Cuando son jóvenes, se intenta persuadirlas de que existe un infierno y un paraíso, pero se les dice que es casi seguro que irán al infierno, porque lo que está en la naturaleza es un pecado mortal para el alma. Entonces, cuando llegan a ser adultas, si tienen un poco de juicio, no pueden admitir una cosa semejante y se vuelven ateas o materialistas. Así es como se las induce a creer que fuera de la vida presente no hay nada más. En cuanto a las que persistieron en sus creencias de la infancia, le temen a ese fuego eterno que habrá de quemarlas sin consumirlas. La muerte no inspira en el justo ningún temor,
porque con la fe tiene la certeza del porvenir. La esperanza le hace aguardar una vida mejor y la caridad, cuya ley ha puesto en práctica, le confiere la seguridad de que en el mundo al que va a ingresar no encontrará ningún ser a cuya mirada deba temerle. Esto es el concepto que debemos nosotros tener en cuenta. La muerte no inspira en el justo ningún temor. Tenemos la fe, la esperanza y la seguridad de que vamos a estar mejor en un mundo diferente. Perdón. Nos dice el libro Conflictos Existenciales. Dada la inestabilidad de los fenómenos existenciales, el miedo ocupa un lugar destacado, tal como sucede con otros sentimientos. Todas las personas, por cierto, tienen planes y objetivos de felicidad a los que el miedo ensombrece y cuya realización dificulta. Conviene, por lo tanto, enfrentarlos mientras es posible realizar ese proyecto, porque llegará el momento en que los recursos de tiempo, de salud y de oportunidad disponibles ya no existirán. El tiempo pasa y las oportunidades que se van no vuelven, hermanos. Entonces, aquí cabe poner un ejemplo del libro Fuente Viva. Fuente Viva, autor espiritual Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Él nos dice, y al tener miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Una cita bíblica del Evangelio de Mateo 25:25. Nos explica el hermano Emmanuel. En la parábola de los talentos, el siervo negligente atribuye al miedo la causa del fracaso en el que cae. Había recibido reducidas posibilidades de ganancia. Contó apenas con un talento y temió luchar para valorarlo. Tal y como le sucedió al servidor sin vigilancia de la narración evangélica, hay muchas personas que se acusan pobres de recursos para transitar en el mundo como desearían y se recogen en la ociosidad, alegando tener miedo a la acción, miedo de trabajar, miedo de servir, miedo de hacer amigos, miedo de desilusionar, miedo de sufrir, miedo de la incomprensión, miedo de la alegría, miedo del dolor, y alcanzan el fin del cuerpo como sensitivas humanas, sin el mínimo esfuerzo para enriquecer la existencia. En la vida se agarran al miedo de la muerte. En la muerte confiesan el miedo de la vida. Y con el pretexto de ser menos favorecidos por el destino, se transforman gradualmente en campeones de la inutilidad y de la pereza. Aunque hayas recibido la más ruda tarea en el mundo, no te atemorices frente a los otros y haz de ella tu camino de progreso y renovación. Por más sombría que sea la senda a la que fuiste conducido por las circunstancias, enriquécela con la luz de tu esfuerzo en el bien, porque el miedo no sirvió como justificativa aceptable en el arreglo de cuentas entre el siervo y el Señor. Maravilloso ejemplo. Podemos decir, mis amigos, que ese esfuerzo que debemos nosotros hacer, como dice el hermano Emmanuel, es el trabajo que debemos emprender, que debemos realizar. Como señales de la presencia de la conciencia cósmica en todos los individuos y en los demás participantes del regazo universal,
están los gérmenes o principios espirituales. En los acontecimientos previstos por la divinidad celestial para darle curso al progreso de la humanidad, encontramos la bendición del trabajo en sus diversas manifestaciones. Trabajo físico, indispensable para el buen funcionamiento de la materia orgánica. Trabajo intelectual, necesario para el desarrollo de la inteligencia y la razón en el individuo. Trabajo moral que conlleva al refinamiento y trascendencia de las costumbres primitivas ancestrales. Trabajo espiritual que sublima las antenas psicológicas para comprender los designios divinos y avanzar hacia la felicidad. En todos los casos, el trabajo es medicamento preventivo que evita la aparición del marasmo entorpecedor, generador de las patologías psíquicas, culminando en las enfermedades del cuerpo físico. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, nos enseña: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor nos recompensará con la herencia. Vosotros servís al Cristo el Señor. Entonces, mis amigos, es por medio del trabajo que erradicamos el miedo. El libro Conflictos Existenciales nos dice: el valor para mantener contacto con los propios miedos es un recurso terapéutico muy valioso a la hora de erradicarlos, o por lo menos de administrarlos psicológicamente. Gracias a los miedos se aprende cómo hacer algo, así como lo que realmente se desea hacer y para qué hacerlo. Así, mientras no se presenten como un trastorno patológico que requiera de psicoterapia o incluso de un tratamiento farmacológico, muchos recursos se encuentran al alcance de quien desea liberarse de ellos, por supuesto. ¿Cómo nos liberamos del miedo? ¿Cómo? Tenemos que, la hermana Juana de Ángeles, en su libro Conflictos Existenciales nos dice, para erradicar el miedo, la conciencia en cuanto a qué se es portador del miedo, qué es lo que produce y qué se está dispuesto a enfrentar sus matices y sus manifestaciones. Se presenta como un paso inicial que ofrece excelentes resultados. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué debo hacer? También nos dice la preservación de la actitud de confianza en favor de la liberación. Auxilia a la conquista del espacio mental, reemplazando el miedo con nuevas metas y aspiraciones edificantes que se le oponen. Ahora preguntamos nosotros, ¿en quién vamos a confiar? Aquí nos dice la preservación de la actitud de confianza. ¿En quién vamos a confiar? Aquí podemos dar ejemplos de quién se confía. ¿En quién? Por ejemplo, hay personas que confían en cosas materiales, como en una mata de sábila, por ejemplo. Le ponen una fe a una mata de sábila que es la que les produce todo el bienestar. Hasta en los animales ponzoñosos, los venenosos. Hay personas que le ponen fe a esos animales y los guardan en frascos y los conservan. Entonces, ¿en qué vamos a poner la confianza para erradicar esos miedos? Y un ejemplo de esa actitud de confianza la encontramos desde la antigüedad. En el libro Deuteronomio 1:29-30, que nos dice: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos,
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Aquí en esta cita bíblica nos está expresando la confianza que tenían ellos en Dios, que por supuesto ellos lo llaman Jehová. La confianza que tenían en Dios. En Él es que hay que poner la confianza. Entonces, fíjense que los hermanos espirituales, a través de esta doctrina, son multiplicadores de todas estas enseñanzas desde la antigüedad. Entonces, nos dice la hermana Juana de Ángeles, continúa. La gran terapia para todos los tipos de miedo es la terapia del amor. El amor a sí mismo, al prójimo y a Dios. El amor a sí mismo, dice ella, de manera respetuosa y racional, considerando la utilidad de la existencia y lo que la vida espera de cada uno, dado que todos solamente esperan de la vida sus beneficios. Ese es el amor a nosotros mismos, respetando la vida en una forma lógica, razonada, considerando la utilidad de la existencia. También nos dice, continuando con este concepto, que cuando disminuyan o desaparezcan las dádivas que la vida ofrece, llegará el momento de la retribución, cuando será preciso darle apoyo y armonía para que suceda lo mejor en relación con los demás. Oiga bien, no nos quedamos con nada, todo se retribuye, todo se vive la consecuencia. Lo que me pasa hoy debo cancelarlo mañana, todo pasa de manos. Así son dice la hermana Juana, que cuando llega el momento de la retribución, cuando será preciso darle apoyo y armonía para que suceda lo mejor en relación con los demás. Con ese razonamiento y con entrega se expresa el amor al prójimo, dice la hermana Juana, mediante el cual la vida adquiere sentido y los vínculos se fortalecen. Y porque está centrado en el interés por el bienestar del otro, se irradia bondad y ternura en beneficio de él, sin el propósito lucrativo de recibir compensación. Ese intercambio que une a las criaturas entre sí, las conduce al afecto por la naturaleza, por todas las formas, vivas o no, con la cual acceden al preciado amor de Dios en el esfuerzo de preservación de todo. Ese es el amor a Dios. Que cuando se ama, el ser se enriquece de coraje, aunque no pueda evitar los enfrentamientos ante los impulsos edificantes que del amor provienen. De esta manera, la solidaridad abre sus brazos fraternos en favor del prójimo, con lo cual se experimenta la valiosa fortuna de amar y se desenmascaran las artimañas del miedo que lo alejaban de esa emoción portadora de dicha. Ya el evangelista Juan había dicho en su primera carta 4:18 lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya lo dijo el evangelista Juan desde antes. El amor es lo único, como dice aquí, desenmascara las artimañas del miedo, ¿sí? Que nos alejaban de todas esas emociones portadoras de dicha. Y nos dice, bueno, cabe señalar aquí el ejemplo de padres, por ejemplo, ese amor que quita las barreras del miedo, que no conoce fronteras. Cabe señalar aquí el ejemplo de padres que no tienen temor para llegar hasta cualquier lugar donde estén sus hijos,
por amor a ellos. El padre no tiene miedo, los padres no tenemos miedo de llegar a donde estén nuestros hijos. No importan las condiciones, pero es el amor. Y no solamente padres, muchas personas también vencen el miedo con el amor. Podemos decir que el ejemplo que estamos viviendo hoy en nuestra Colombia, con los 4 niños que están desaparecidos en la selva, tantas personas que están en la selva buscando a los niños, digamos que eso es purito amor. Por amor están buscando a esos niños. No tienen miedo. Han vencido el miedo en la selva y sabemos que es una selva, que hay tantas dificultades que enfrentar, pero el amor lo hace todo. Y continúa la hermana Juana diciendo, si se considera la posibilidad de que algunos miedos sean inspirados por adversarios desencarnados, la oración terapia genera un clima psíquico tan elevado que el enemigo pierde el contacto con la víctima, pues ésta se eleva a una onda vibratoria superior en la cual el perseguidor espiritual no puede alcanzarla. En esa franja de poderoso psiquismo nutriente se obtienen las resistencias y la vitalidad necesarias para superar los límites y llenarse de fuerzas para vuelos más elevados y audaces. Entonces, fíjense que en este párrafo ella nos habla de los adversarios desencarnados. Ya nosotros sabemos que no estamos solos, casi conforme tenemos múltiples benefactores y un guía espiritual principal, amigos y familiares que quieren bien para nosotros, que nos acompañan o nos envían sus efluvios de amor desde las esferas donde ellos se encuentren para apoyarnos en el camino que hemos escogido para cumplir las responsabilidades. Pues también tenemos muchos adversarios que quieren que uno sucumba, quieren hacernos caer, que no cumplamos las metas. Ya sabemos que los adversarios, pues hay muchas causas por las cuales pues existe esa desarmonía, ese desafecto. Entonces, ellos influyen en nuestros pensamientos y pueden perturbarnos y pueden infundir el miedo y muchas otras patologías a través de la psiquis. Cuando el miedo, nos dice la hermana Juana, es por adversarios espirituales, nos recomienda la oración terapia, que la oración genera un clima psíquico tan elevado que el enemigo pierde el contacto con aquel a quien él desea manipular. Entonces, la oración. Y que en esa franja de poderoso psiquismo, que es todo lo que cubre la oración, ese psiquismo nutriente, se obtiene la resistencia. ¿Por qué? Porque la oración atrae a los benefactores. Y los benefactores espirituales generan un ambiente de protección, de armonía, de seguridad. Un ambiente en que nos van preparando y nos hablan al pensamiento para que tomemos directrices seguras para nosotros ir sin miedo a cumplir con lo que nos corresponde. Entonces, en esas franjas nutrientes se obtienen las resistencias y la vitalidad necesarias para superar los límites y llenarse de fuerzas para vuelos más elevados y audaces. Tenemos que volar. Los vuelos son innumerables, desconocidos para nosotros. ¿Qué nos espera? Sabemos que estamos llamados a trascender a través del bien y que el estado que nos espera es el estado de angelitud, pero estamos muy lejos de ese estado de angelitud. Venimos superando todos los reinos de la naturaleza, todos los estados pero de la evolución, pero nos corresponde trabajar por el bien, porque nadie sabe ese estado de angelitud cuándo llegará. Ni nos imaginemos por ahora que nos vamos a llegar a ese estado de angelitud. Vamos a trabajar. Nos dice la hermana además que el miedo a la muerte, por ejemplo,
que en muchos individuos se transforma en desdicha, no debe permanecer como una alternativa en relación con los enfermos terminales que tienen la certeza del desprendimiento carnal. No obstante, ¿quién podrá saber cuándo ocurrirá la muerte? Ay, Dios mío, un momentito, perdón. Momentico. Ok. Perdón. No nos pregunta, ¿quién podrá saber cuándo ocurrirá la muerte de este o aquel individuo? Niños y jóvenes saludables son atacados de un momento a otro por enfermedades virulentas y breves que truncan sus vidas, mientras que pacientes con un estado orgánico deplorable sobreviven para espiar cuando casi llegan a la descomposición en vida. Y eso lo vemos. A veces podemos decir, hay cadáveres vivientes, personas que llegan al desgaste orgánico impresionante, pero son expiaciones, oportunidades que sigue dando la divinidad celestial para rescatar, para resarcir deudas, mientras que jóvenes y niños truncan sus vidas temprano. Nos dice la hermana, el miedo es siempre injustificable, cualquiera sea la forma en que se exprese. Muchas veces las personas tienen miedo de aproximarse a otras en las reuniones sociales, en los encuentros de negocios, en las actividades cotidianas, sin recordar que aquellas otras también experimentan las mismas emociones de incertidumbre y temor. Si no las exteriorizan, es porque están obligadas por diferentes necesidades a sobreponerles los compromisos asumidos. Si se tomara en cuenta que muchos individuos vencieron sus miedos, se encontrarían formas estimulantes para la victoria sobre los propios. Claro que sí. Nos dice la hermana, en la solidaridad también se encuentran estímulos para avanzar, para obtener la autoestima y el valor necesarios en favor de nuevas tentativas de progreso. Siempre que el miedo permanezca, más miedo se acumulará. También nos recomienda que en la terapia del amor, en relación con el miedo, cuanto más se ama, naturalmente, más amor se tiene para ofrecer. También mediante la compasión, que diluye el miedo, el ser humano se torna más digno y saludable. Gracias a ese sentimiento que se amplía a medida que se ama, el ser se enaltece y se llena de vida, envuelto en la paz. El libro El Hombre Integral nos dice, a medida que la conciencia se expande y el individuo se ampara en la fe racional, en la certeza de la inmortalidad, él se libera, se agiganta, recupera la identidad, venciendo el miedo y sus secuaces, sean de ayer o de ahora. Veamos algunas recomendaciones que nos dan estos autores espirituales acerca del miedo. La hermana Juana en el libro Conflictos Existenciales nos dice, en cambio, si adoptase la actitud del amor, constataría que ese sentimiento es el gran destructor de todas las expresiones de temor o inquietud, porque ofrece resistencias morales. El amor nos da fuerzas morales para enfrentar los fenómenos que forman parte del proceso de la evolución, incluso con referencia a los automatismos fisiológicos y psicológicos que aparentemente son independientes de la voluntad. Esta ejerce
tal predominio en la organización celular, que debidamente orientada puede generar nuevos condicionamientos sobre los cuales es posible estructurar hábitos de salud y bienestar. Oiga bien, la voluntad. Muy importante la voluntad para nosotros estructurar hábitos de salud y de bienestar. Por eso, nunca se debe ni se puede evaluar con certeza de qué modo se enfrentará una situación calamitosa, comparándola con la manera como otros lo han hecho. El momento es siempre el gran definidor de fuerzas. Hay personas frágiles y amorosas que consiguen superar situaciones desastrosas con un coraje y una fe sorprendentes, mientras que otras consideradas fuertes y resistentes se desploman ante acontecimientos de poca importancia. Miércoles, y entonces viene el ser humano acá, nosotros viendo todos esos acontecimientos y se burla. Miércoles tan fuerte, tan grandulón. Es un gigante, miércoles, qué cobarde eres, ¿eh? En cambio, la otra que parecía, el otro que parecía frágil, pero firme moralmente, consciente de la situación, enfrenta el miedo con valor, porque está lleno de esa armonía, de esa fuerza moral, de esa paz. Entonces nos dice la hermana, además, al nutrirse con la autoconfianza a través de la valoración de las propias energías, es posible desenmascarar los miedos que se presentan con el aspecto de los celos. Esto lo podríamos llamar como el rostro del miedo. Se presentan como los celos, hijos enfermos de la inseguridad emocional, de la envidia, tormento del mismo conflicto de inseguridad, del odio, incapacidad de comprender y disculpar, del despecho, ausencia de criterio de autoevaluación. Todos ellos consecuencia de la inmadurez psicológica, de la permanencia en el periodo infantil. Ese peculiar sentimiento del miedo destructivo de ninguna manera impide que se produzcan los trastornos futuros, razón por la cual, entre otras, debe ser combatido con absoluta decisión, dado que anula el placer de vivir. Debemos decidirnos, amigos. Absoluta decisión a enfrentar y combatir el miedo. Dice la hermana, cuando por alguna razón esas decisiones no sean las mejores y los resultados generen frustración, que en vez de desanimarse, es mejor pensar en aprovechar la experiencia de haberlo intentado, la cual ampliará el campo de las habilidades para futuras elecciones y acciones. Peor que amar y no recibir idéntica respuesta es el perjuicio de no haber amado nunca. ¿Ya? Eso es peor, dice la hermana Juana. No haber amado nunca es peor que amar y no recibir idéntica respuesta. Ya sabemos que debemos amar sin esperar nada a cambio. Cuando no se superan esas facetas, dice la hermana, del comportamiento, es posible mencionar otros miedos, tales como el miedo a hablar en público, a comunicarse con personas desconocidas, miedo a la soledad. Son miedos perversos y traicioneros, porque se acumulan unos sobre otros, cada vez más complejos y difíciles de solucionar, en caso de que no se los enfrente desde sus primeras manifestaciones. Y nos recomienda la misma hermana en el libro Liberación por el Amor. Mientras tanto, el amor es el gran antídoto para el miedo. Cuando se aprende a amar, naturalmente, se desarrolla confianza y la alegría de la convivencia se hace natural, ampliando los sentimientos de legítimo afecto, que combaten las sombras de la duda, de los recelos injustificados, de los miedos que muchas veces se vuelven patológicos.
La elección del amor expulsa de los espacios emocionales el martirio del miedo. Cuando el miedo se apodera de la mente y el sentimiento, reflexiona que aún estás en el mundo físico para triunfar y solamente conseguirás esos objetivos si enfrentas sin miedo las consecuencias de las luchas. Aquel que teme los combates ya perdió una gran parte de la victoria en la batalla que un día será entablada, por más que se la quiera evitar. Si nos corresponde a nosotros, hermanos, enfrentar una situación por rescate de deudas, podemos aplazarla enésimas veces, pero de que tenemos que enfrentarla, tenemos que enfrentarla. Hoy, mañana, más tarde, pero hay que enfrentarla. Es lo que nos dice la hermana Juana, que algún día será entablada por más que se la quiera evitar. Frente a los desafíos que la vida te propone y los recelos que te impiden dar el paso decisivo, ora y actúa, convencido de que nunca estarás a solas en la realización de un programa de dignificación humana. Amigos, ¿qué sucede en estos tiempos? El libro El Hombre Integral nos dice que la nueva generación perdió la confianza en las afirmaciones del pasado y desea vivir nuevas experiencias al precio de la alucinación, como forma escapista de superar las presiones que sufre imponiendo diferentes prácticas. Y análogamente a este concepto nos dice la hermana Juana en el libro Liberación por el Amor: la vida moderna, con todas sus complejidades, puede ser considerada como portadora del martirio del miedo. El ser humano, pese a haberse enriquecido por las valiosas intervenciones de la ciencia, la tecnología, conquistando cada vez más espacio y penetrando profundamente en el milagro de las micropartículas, en vez de presentar un coeficiente superior de armonía y felicidad, padece circunstancias imponderables en su mundo íntimo, que se expresan o se encubren con la forma del miedo. En la tierra se vive la dictadura del miedo, no solamente por las barbaries del terrorismo internacional, las monstruosas guerras, las epidemias destructivas, los desastres naturales o de los vehículos motorizados, sino también y principalmente a causa de los innumerables conflictos que no han sido detectados ni resueltos con seguridad. Al no amar como debería hacerlo, el individuo opta por la fuga a través del miedo a los desafíos que le pueden ofrecer equilibrio y paz. Y que en los tormentosos fenómenos de obsesión, nos dice la hermana, la obsesión espiritual, la inducción telepática del perseguidor hace que la víctima se resista a todo lo que alrededor suyo pueda contribuir a su recuperación, a que reconquista la salud y el equilibrio. Teleguiada por el adversario invisible, experimenta el desánimo que deriva del miedo que le es impuesto y adopta una conducta extraña, enfermiza. Lo mismo sucede cuando se está preocupado en exceso por la realización de algún proyecto muy importante o de algún programa que se considere relevante, porque el cansancio y la falta de renovación del entusiasmo desencadenan el miedo al fracaso, razón por la cual se adopta esa actitud desastrosa. Hermanos, el amor no conoce barreras. Amemos siempre y seremos victoriosos. Muchas gracias, hermano, por escucharme. Gracias, Nancy. Gracias a ti por estos maravillosos apuntes con respecto al miedo. Y quería aportar simplemente que en el libro Acción y Reacción está el caso de una hermana desencarnada que tiene en su mente y proyecta uno de los demonios
que fue escenificado, pintado en la Edad Media y fue, digamos, divulgado por la misma iglesia para que las personas le tuvieran miedo a ese demonio que fue Belfegor. Así es. ¿Sí? Entonces, Andrés Luis y todos los compañeros veían lo que ella estaba viendo. Ella estaba aterrada, atemorizada, porque tenía esa imagen todavía de ese demonio que solamente lo tenía en su mente. No era un ser que estaba ahí a su lado, pero ella, la idioplastía lo mostraba. En nuestro hogar también, como decía al principio, un hermano nos hablaba de que el miedo era el responsable de muchos de los males de la tierra, incluso las guerras. Las guerras era el miedo de un pueblo a otro pueblo, y por eso uno daba el primer paso para la guerra. En una película cristiana, cristiana evangélica, escuché que en la Biblia, no lo he comprobado, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, aparece 365 veces la frase no temas. ¿Sí? Entonces, fíjense, 365 veces son los 365 días del año. O sea que no debemos tener ni un solo día, ¿verdad? Y también el caso que tú decías que a veces muchas personas tenían temores que los inmovilizaban, y he oído el testimonio de muchos actores y actrices que son muy tímidos en su vida personal, pero no se dejan avasallar por esa timidez, y cuando están en una escena, en un teatro, en una película, totalmente se desenvuelven y desdoblan una personalidad importante. Entonces, eso mismo podemos nosotros vencerlo en nuestra vida diaria, que esos miedos, que esos temores no nos inmovilicen. Entonces, vamos a cerrar con una elevación de pensamiento de tu parte, Nancy, para aprovechar ese ambiente que tú tienes.